más que otoño hay una calentura feroz, es lo que está pasando entre Larreta y Macri, y creo que esto es importante que analicemos junto con nuestro columnista Martín Zuleta, habida cuenta que hay todavía muchas cosas que van a ir facturándose de un lado y de otro. Por ejemplo, una de las facturas que se dan son de los propios legisladores de Cava, que ya dicen que aquel quórum automático que le ofrecían siempre a Larreta se va a terminar. Bueno, hay cosas importantes. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días. Un placer en saludarlo. ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo crees que va a continuar este tema que lo ha desilusionado a Macri con el anuncio de Rodríguez Larreta? Y yo creo que debe entenderse el anuncio de Rodríguez Larreta, debe entenderse en el marco más que en una lucha de liderazgo con Mauricio Macri, que así lo vienen planteando muchos analistas políticos. Yo creo que en el fondo hay una cuestión más electoralista, en el sentido de que Rodríguez Larreta en tiempos de pandemia logró ocupar la centralidad política conjuntamente con el presidente Alberto Fernández, y poco a poco fue perdiendo esa centralidad política en virtud de que, digamos, el electorado fue percibiendo ese acercamiento de Rodríguez Larreta con Alberto Fernández como algo negativo. Eso acompañado de la actitud que ha venido teniendo Rodríguez Larreta de plantearse como un hombre más moderado, abierto al diálogo con los sectores kirchneristas, le llevó a través del tiempo a ir desgastando esa postura o esa imagen, y comenzaron a surgir otros liderazgos como el de Patricia Bullrich y el de Milei, un poco más duros, que en definitiva, si nos ponemos a ver exclusivamente con ojos electoralistas, son los que vienen creciendo, y Rodríguez Larreta viene decreciendo. Entonces esta decisión de, entre comillas, desafiar a Macri, yo creo que en el fondo lo que busca Rodríguez Larreta es confrontar con el sector duro del PRO, que va a apoyar a Patricia Bullrich y volver a ganar la centralidad política en ese sentido. Yo creo que una lucha de liderazgo con Mauricio Macri no es, digamos, lo que lo mueve a Horacio Rodríguez Larreta a plantear estas cuestiones, que hay que aclarar los que están dentro de la ley, porque Mauricio Macri en su gobierno es el que aprobó esta posibilidad de que las elecciones en Cava se pudieran llevar adelante con esta modalidad de boleta única, ¿sí? Y en una urna diferenciada, como está implementando ahora Horacio Rodríguez Larreta, es decir, que está dentro de la ley lo que ha decidido Horacio, pero yo creo que en el fondo tiene más que ver con una necesidad de Larreta de retomar la centralidad política, de volver a que se hable de él, y en esta especie de desafío Macri, yo creo que en el fondo lo que Horacio Rodríguez Larreta busca es, en definitiva, empezar a confrontar y a desafiar esa subida que ha tenido Patricia Bullrich en la aceptación con el electorado. Entonces, en ese sentido, creo que entiendo yo que va más por ese lado que por el lado de disputarle una especie de poder a Macri, que el mismo Macri se ha encargado de decir que se va a apartar de la lucha política, que va a sumar desde otro lado, y es evidente que ante este tipo de situaciones Rodríguez Larreta también iba advirtiendo que el apoyo de Macri y del macrismo iba a estar más volcado a Patricia Bullrich que a él, y por ende ha empezado a buscar también otros aliados fuera del PRO para neutralizar aladura del PRO, y así es como vemos que este tipo de medidas a lo que tienden es a buscar también una alianza o un acuerdo con el sector de Lustó, con el sector de Lilita Carrió, que ya sabemos que entre Lilita Carrió y Patricia Bullrich hace un tiempo vienen un poco distanciadas por algunas cuestiones,
Entonces creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Creo que es una jugada arriesgada, porque si Horacio Rodríguez Larreta ha venido todos estos años conviviendo con el kirchnerismo y pretendiendo decir que está abierto al diálogo y que no hay que confrontar, sino que hay que proponer desde otro lugar, hoy vemos a un Rodríguez Larreta confrontativo con el aladura del PRO, o sea, un poco una postura diferente a la que él ha venido teniendo con el kirchnerismo, y en ese sentido creo que es una jugada arriesgada que lo puede llevar a perder inclusive más apoyo por parte del electorado más afín al PRO y a Juntos por el Cambio. Y Martín, y esta circunstancia también del diputado de Marchi, que ya derechamente dice que va a ir por afuera y le ha generado o le puede generar algún inconveniente en Mendoza. Recién nuestro encuestador Santiago Ale nos decía que el peronismo está en caída libre, no hay ninguna posibilidad de que tenga una representatividad para competir, y en cualquier caso creo que en Mendoza es determinante la presencia del radicalismo, ¿no? Yo creo, no conozco en profundidad la realidad política de Mendoza, solamente por lo que uno puede leer. Lo que sí advierto, que la caída abrupta del peronismo y del kirchnerismo a nivel nacional en provincias como Córdoba, como Mendoza, como en la ciudad de Buenos Aires también, yo creo que esto va a ir de la mano, le va a hacer mal a Juntos por el Cambio en este sentido, que cuando el peronismo deje de ser un peligro electoral, ¿sí?, que ponga en peligro los triunfos de Juntos por el Cambio en estas ciudades más afines, creo que van a empezar a verse las divisiones dentro de Juntos por el Cambio, porque advierten que, bueno, que esta patriada individual de querer, en definitiva, llegar a ocupar la gobernación o intendencias en estos lugares, no ponen en peligro el triunfo de Juntos por el Cambio. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto de Marchi debe entenderse también en función de eso que usted me acaba de decir. Al no tener el peronismo en Mendoza una expectativa de triunfo, bueno, se abren las divisiones, se relajan, en definitiva, las distintas posturas dentro de Juntos por el Cambio, al no estar en peligro el triunfo, y comienza a haber una lucha interna de poder. Y creo que lo que ha hecho de Marchi en Mendoza, creo que tiene que ver también con la interna del PRO. Yo creo que Mendoza es un distrito en donde el radicalismo se ha mostrado muy afín a Patricia Bullrich. De hecho, esto lo conozco, desde Mendoza está como la base de Patricia Bullrich en Cuyo. Ella se sostiene mucho con la dirigencia radical de Mendoza para operar y para trabajar en Cuyo, y creo que lo de Marchi tiene más que ver, en definitiva, con romper esa hegemonía de Patricia Bullrich en Mendoza, y yo huelo que detrás de esa postura está, digamos, como el apoyo y la pretensión de Larreta de debilitar al radicalismo y a Patricia Bullrich en Cuyo. Creo que viene por ahí, pero debe entenderse esto en un marco más general, más amplio, como le venía diciendo recién, que yo creo que por ahí Juntos por el Cambio va a tener que administrar muy bien las pretensiones individuales, porque en aquellos distritos, le vuelvo a repetir, como Mendoza, como Córdoba, en donde el peronismo no pone en peligro la elección para Juntos por el Cambio, pueden aparecer estas divisiones. Claro. Y también que analizábamos con Santiago Ale el escenario de San Juan, en el cual, si bien es cierto, hay números que se van dando donde la sumatoria de Gioja y Uñac podría estar por encima de Orrego, hay una tarea que se va viendo de Marcelo Arancibia, que en su momento en la legislativa fue de consenso y chigualasto, y que obtuvo casi 10 puntos, con lo cual, si hubieran estado unidos la oposición en ese momento, hoy el peronismo tendría nada más que un legislador nacional, ¿no? Sí, uno ve los números y ya también en esto venimos hace mucho tiempo analizando la política sanjuanina,
y creo que estando a tan pocos días de la campaña, de la elección provincial, perdón, la campaña ya debe tomar, digamos, un rumbo bien marcado en donde cada uno de los candidatos tiene que mostrar qué quiere y qué es. Y yo creo que la debilidad de los reguismos sigue siendo la falta de propuestas, y desde lo estrictamente político también se observa como que hay una pasividad. Hay una pasividad que puede ser leída de dos maneras, o que el reguismo entiende que la sociedad le va a dar el triunfo más allá de lo que haga el uñaquismo y el jefismo, y en ese sentido esa pasividad es entendida como, como un triunfo que estaría asegurado, y que lo único que lo pone en peligro ese triunfo es que Marcelo Rego salga a hablar, porque si no, no se entiende cómo alguien que está, digamos, a tiro de poder ganar una elección, que le falta ese plus final, sigue, digamos, en una postura de no confrontar, de no hablar y de no proponer. Y por otro lado tenemos un oficialismo que, por las informaciones que uno maneja, está bastante nervioso. El uñaquismo y el giojismo advierten que corre peligro la elección, que digamos en esta parte final de la campaña, ellos advierten que puede haber, digamos, un vuelco del electorado hacia la oposición, porque el giojismo y su fórmula con el intendente de Chimbas no ha dado los resultados esperados dentro del frente oficialista. De hecho, se está observando, como yo se lo había anticipado en alguna oportunidad, que cuando pasara el impacto de ese anuncio de fórmula, en donde Gioja logró quitarle a un intendente, a Sergio Uña, y llevarlo como su vicegobernador, cuando pasara ese impacto, yo le dije y le advertí a usted acá en estos micrófonos que la ciudadanía iba a empezar a pensar el voto, y que no era una buena jugada para el giojismo, y de hecho los números van mostrando que Gioja está perdiendo consideración en el electorado. No ha caído bien esta fórmula, ni siquiera en Chimbas, porque el armado giojista, que venía de hace 1 año y medio con muchos dirigentes trabajando fuerte en contra del propio intendente, ahora están muy molestos porque el intendente se ha cruzado de bando, por decirlo de alguna forma, y todos estos dirigentes no le quieren sumar a su esposa, que va por la intendencia municipal. Y tampoco ha caído bien en otros departamentos en donde es evidente y palpable que el intendente de Chimbas nada le suma a Gioja en los departamentos importantes, como en Capital o como en Rawson, mucho menos en Rivadavia y en Santa Lucía, donde el perfil del electorado es diferente. Entonces en el giojismo y en el uñaquismo ven con preocupación esta situación, porque que se caiga Gioja, que pierda votos Gioja, significa que pierde votos del frente y está en peligro la elección. Y si a esto le sumamos que Marcelo Arancibia viene realmente, es el único político que viene creciendo en la consideración del electorado, porque es el único que está proponiendo, es el único que le está explicando a la gente qué es lo que quiere hacer con San Juan, y es el único que está mostrando con acciones concretas algunas cuestiones que son, digamos, centrales, como lo que ha sucedido en el día de ayer con este proyecto de ley que se ha presentado para reformar la Constitución por medio de una enmienda en donde se prohíban las reelecciones en la provincia de San Juan. Fíjese qué postura tan diferente era de Orrego, que Orrego habla de volver a una sola reelección. Marcelo Arancibia habla de que se prohíban las reelecciones, y no lo hace como una promesa de campaña, sino que ha presentado un proyecto de ley. Creo que todo esto hace que ese electorado que no veía con buenos ojos la pasividad de los reguismos frente a esta campaña que es única y que le puede dar un triunfo histórico, termine en definitiva contribuyendo al triunfo de la oposición por votar a un hombre como Marcelo Arancibia. Es decir, en resumidas cuentas, está peligrando la elección para el oficialismo porque está cayendo Gioja, eso hace que el frente electoral pierda votos, y porque está subiendo Marcelo Arancibia,
que eso hace romper o perforar un techo de los reguismos que no puede superar el 34%, digamos, de las preferencias de los sanjuaninos, y yo creo que Marcelo Arancibia le va a terminar dando a este frente opositor el plus que necesita para poder ganar la gobernación. Así es como lo estoy viendo yo. Claro que sí, sí, por lo menos ese es digamos, ese es el escenario. Coincide con lo que decía también Santiago Alé, que dicho sea de paso va a venir nuevamente a San Juan a hacer el trabajo que hace él siempre, pero básicamente esa es digamos, el análisis que hacía también Santiago Alé. ¿Y cómo sigue la historia en un territorio de Chimbas que tiene adherentes y no adherentes? La actitud que ha tomado Gramajo de acompañar a Gioja, creo que eso ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Sí, yo creo que ya viniendo exclusivamente del territorio de Chimbas, el análisis es un poco diferente, pero complejo. Un poco diferente porque el armado oficialista en el Frente Total, Uñac y Gioja, venía siendo muy claro desde hace un año y medio esta parte, en donde el giojismo venía sumando a sus filas en el departamento muchos dirigentes desencantados con la forma o la manera de conducir que tiene el intendente de Chimbas y por consiguiente desencantados de Uñac. Pero al haber cerrado Gioja, después de haber tenido discursos y una postura muy firme en contra de la gestión municipal, porque hay videos circulando que todo el mundo los puede ver, en donde Gioja claramente hace críticas muy fuertes a la gestión municipal también, y que hoy sea su vicegobernador, eso ha caído realmente muy mal en la dirigencia que venía trabajando con Gioja, a tal punto que se habla de que no lo van a votar y de que están viendo, digamos, otras opciones en función de que no quieren votar al intendente de Chimbas dentro de la fórmula con José Luis Gioja. Pero por otro lado, este corrimiento, esta saltada de cerco que ha hecho el intendente de Chimbas, también le abrió la posibilidad al uñaquismo a permitir el juego de muchos dirigentes que hoy en día están caminando el territorio de Chimbas, y eso hace que, bueno, paradójicamente, a diferencia de lo que yo le venía diciendo recién, en el departamento de Chimbas, esta interna ha potenciado al oficialismo, ¿sí? No necesariamente el intendente. Yo creo que el intendente va a perder muchos votos en el departamento de Chimbas. Creo que también corre peligro la elección de su mujer como futura intendente, algo que antes estaba indiscutido. Hoy realmente los números van a empezar a mostrar que digamos, paso del uñaquismo al giojismo que ha hecho el intendente le va a terminar haciendo perder votos en el departamento, pero va paradójicamente también a potenciar las posibilidades del oficialismo en el departamento de Chimbas, porque están volcándose muchísimos recursos, hay muchos dirigentes trabajando territorialmente, y si a eso lo acompañamos con una pasividad manifiesta de los reguismos en el territorio, y bueno, eso hace que el oficialismo en Chimbas esté muy fuerte, pero bueno, son panoramas bastante complejos de analizar, porque como yo les decía el otro día, al haber una ley de lemas, es muy difícil poder vaticinar sobre qué va a ser el elector en ese momento concreto y particular, si va a priorizar a un candidato intendente o va a priorizar a un candidato gobernador en el cuarto oscuro, y eso puede torcer la balanza para un lado o para el otro, y es muy difícil que nosotros podamos, digamos, desde un análisis político saber cómo va a resolver el elector eso, y más en Chimbas, porque en Chimbas el elector es un poco más duro, el electorado, en el sentido de que no hay muchos cortes de boleta, la gente no está acostumbrada a eso. Entonces, al no ser un elector sofisticado como el de Capital, por ejemplo, que entiende más adecuadamente este sistema y que puede votar candidato a gobernador a un frente y candidato a intendente a otro frente, en Chimbas es más difícil que se dé
esa posibilidad, y por consiguiente entonces, llegado el momento, el elector de Chimbas va a optar o por un intendente o por un gobernador, y eso va a arrastrar al resto. Así que es un escenario bastante complejo el que se va a dar aquí. Claro, claro que sí. Bueno, las primeras consideraciones sobre esta elección, ya está faltando muy poquito para el 14 de mayo, hoy es 12 de abril, fíjese, usted señor que nos está escuchando, falta muy poquito para las elecciones y claro, se mete ahí la cantidad, Martín, la cantidad de votos digamos, de candidatos que va a tener ese cuarto oscuro, ¿no? Es dantesco. Sí, realmente es un escenario bastante triste para los que hacemos política, ver que se haya utilizado la ley de lemas de esta forma o de esta manera. Es decir, yo soy de aquellos que creen que más allá de la legalidad o ilegalidad de la ley de lemas, yo soy de los que piensan que la ley de lemas está hoy vigente en la provincia de San Juan porque las PASO no sirvieron. Y las PASO no sirvieron porque la dirigencia se encargó de neutralizar a las PASO, porque en las PASO terminaba decidiendo el dedo del conductor. Entonces había una participación muy acotada y por eso la ley de lemas no ha caído tan mal en la dirigencia, inclusive en la dirigencia opositora, porque si usted se pone a ver, en la dirigencia opositora, quien no iba con el aval de Orrego no podía participar y hoy se han abierto, digamos, muchas posibilidades. Pero creo que la dirigencia política no ha actuado con responsabilidad, ¿sí? En el departamento de Chimbas, por ejemplo, vamos a tener cerca de 21 candidatos a gobernador, 21 boletas, imagínese usted lo que va a ser para el elector encontrarse con eso dentro de un cuarto oscuro. Pero eso está motivado, si bien soy muy respetuoso de las ganas de participar que tengan todos los dirigentes, esto está motivado por una orden del oficialismo, que necesita que jueguen absolutamente todos para que ningún voto se vaya hacia el frente opositor, y eso hace que, bueno, que nos encontremos con estas dificultades. Aunque la oposición orreguista también ha hecho lo mismo en otros distritos, como por ejemplo 9 de julio. 9 de julio, donde el orreguismo es oficialismo, allí también se han, desde el oficialismo departamental, desde el orreguismo concretamente, se han financiado y potenciado muchísimas listas que creo que llevan 6 o 7 candidatos a intendente en un departamento muy chico como 9 de julio, simplemente para posibilitar que la hija del actual intendente pueda acceder a la intendencia. Entonces vemos que esta ley de lema, pese a los discursos que tienen algunos, ha sido utilizada también por sectores de la oposición para hacer su juego. Claro que sí. Lamentablemente, al único que termina perjudicando es al ciudadano común y corriente, que va a entrar a un cuarto oscuro y se va a encontrar con este panorama tan complicado. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta, muy completo todo este informe y creo que vamos a seguirla porque, repito, estamos a un mes corto de las elecciones en San Juan. El país nos va a estar mirando y el sanjuanino tendrá que ir decidiendo a ver por quién se vuelca como candidato a gobernador y vice en esto que el oficialismo aparece con 2 candidatos que veremos, ¿no? Veremos porque por ahí hay gente que dice ya flaco, hiciste demasiado y bueno, y después está la impugnación que pesa sobre Uñaca. Habrá que ver también cómo se pide la justicia, ¿no? Sí, lo de la impugnación es un tema aparte que excede un poco el análisis político y entramos, como siempre le digo, en el campo de lo jurídico. Creo que ya he vertido en otras oportunidades opinión al respecto. Creo que estas impugnaciones van a terminar siendo resueltas por la Corte de Justicia de San Juan. ¿Qué le quiero decir con esto? La Corte Suprema de Justicia de la Nación va, desde mi punto de vista, va a sentenciar que como no hay un, digamos, conflicto entre una norma provincial y la Constitución Nacional, la interpretación final
de lo que dice la Constitución provincial tiene que ser dirimido por la Corte de Justicia, y en ese sentido entiendo que la Corte de Justicia, por una cuestión también política, de afinidad política, va a terminar habilitando al gobernador Sergio Uñá para un nuevo mandato. Así que estamos a pocos días de ver si esta opinión que vengo manifestando en estos micrófonos hace mucho tiempo se termina materializando o no. Claro, hay quienes opinan diferente, hay quienes opinan diferente. Claro que sí. Gracias, Martín, por estos minutos. Un abrazo grande. Que ande bien, Carlos. 19 grados la temperatura, nos estamos retirando, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, mañana a las 8 de la mañana con